Bien, y le agradecemos a Andrés Aciaín, que es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Y también a Matías Ragnerman, que es jefe de Ecolatina. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Bueno. Antes de ellos, y porque estamos cortos de mujeres, pero Sí. tenemos a la mejor de todas acá en este equipo. Eli, ¿qué está pasando con el dólar? No, bueno, está pasando que justo cuando jugaba la selección, el gobierno anunció una nueva medida que tiene por objeto reducir las operaciones que están involucradas en lo que se llama los dólares financieros, básicamente el contado con liqui, y a eso apuntaba la medida, y realmente hoy en algún sentido fue efectiva porque el contado con liqui bajó, no ocurrió lo mismo con el dólar blue, que bueno, algún tipo de repercusión de esos movimientos hubo, pero que sabemos que es un mercado bastante chico, aunque puede llegar a impactar sobre los precios en algún momento. Pero claramente la preocupación del gobierno en este momento tiene que ver con los dólares financieros, el MEP y el CCL básicamente. Seguramente los economistas que nos acompañan lo van a poder explicar mejor. A ver, ¿por qué hablamos de lo que hablamos, no? ¿Por qué hablamos Sí. de lo que hablamos? Vamos a contextualizar con unas placas para saber Sí. qué fue lo que pasó en las últimas horas. Mientras el gato pasa por el estudio, veamos las placas. Ahí está, dólar blue. Jueves pasado, 173 pesos. Hoy, 177. Casi llegó a 180. Y casi llegó a 180, Exacto. Un poquito esta es una de las razones. El dólar blue o dólar ilegal, ¿lo llamamos por su nombre? Dólar ilegal me gusta un poquito más. Dólar blue, sacate la gorra. Dólar oficial mayorista, 95,10 el jueves pasado, 96,09 en el día de hoy. Y tenemos una última placa, Que es el que importa. que es el dólar contado con líquido, ¿sí? Sí, el CCL. Este es el que importa, Eli. Ese es el que importa. 167,26 el jueves pasado, 166,99 en el día de hoy. A Porque ver, ahí operan con esos dólares. pero pará, bajame a tierra, que Sí, es el sí, contado pero- con líquido. Está viendo del otro lado la gente. Son los no tiene la dólares. menor Sé que idea no de qué veo un estamos dólar hablando. hace 1000 años. ¿Qué es Son los contado con dólares- líquido? Contado con líquido son los dólares que se comercian, en realidad donde intervienen grandes jugadores y involucran básicamente la compra y venta de bonos, que básicamente Bonar 30 y Global 30, que son los dos más importantes, y sobre eso está orientada la cotización. Como son grandes jugadores y se mueven grandes cantidades de dinero, de dólares básicamente, y es ahí donde más tienen que intervenir el Banco Central para tratar de controlarlo utilizando dólares de reserva. El cepo, el nuevo cepo que se anunció durante el partido de la selección y que hoy salió publicado en el boletín oficial con las medidas que tomó la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, apuntan a reducir las operaciones básicamente en ese mercado, que es el que le importa al gobierno, no tanto el dólar blue. El dólar blue son los consumidores pequeños que sí tienen algún tipo de efecto de ruido sobre precios, pero no manejan grandes volúmenes de dólar. Bien, le pregunto a Andrés qué es lo que está pasando y si esto responde únicamente a este cepo, vamos a llamarlo de esta manera, activado por el gobierno, o estas restricciones activadas en las últimas horas por el gobierno. No, bueno, hay que tener en cuenta, el gobierno actúa porque ya había presiones sobre el dólar, Exactamente. ¿no? O sea, venía un mercado presionado, como se dijo, aguinaldo, paritarias, ya empieza la incertidumbre electoral y algunos que se apuran a salir de la economía argentina, pensando que si se va a devaluar después de las elecciones, si se va a dejar que suba un poco más el dólar. Entonces, Bueno, hay un tema de confianza, entonces, decís vos. esas presiones que están en todos los años electorales, en los últimos Sí. 10 años impares de la Argentina, que se viven en los meses previos a La las elecciones. inyección de fondos es clave, tener Eso es- evolución de ganancias, aguinaldo, aumento de paritarias, muchas. Todo eso está presente y el gobierno ante eso toma medidas que restringen, como decía la colega muy bien, las operaciones en el contado con liqui, que es el dólar paralelo legal, y siempre que se restringen operaciones en el paralelo legal, se pasan operaciones al paralelo ilegal. Por eso vemos el contado con liqui baja, el blue sube un poco. Si me preguntás, no hay grandes cambios ni una modificación muy sustancial en el mercado. Yo creo que de acá a las elecciones el gobierno va a intervenir para mantener en calma y que no haya una disparada, digamos, que genere zozobra. El problema detrás que hay de la incertidumbre cambiaria y en un contexto electoral es un problema que ya lleva
más de 10 años que tiene que ver con una inflación elevada y una política donde en los años electorales el dólar va un poquito atrás de los precios tratando de contener y se generan expectativas de que al año siguiente el dólar le gane un poquito Ahora, a los precios. les voy a hacer una pregunta, perdón, porque están buenísimas sus explicaciones y son claras, pero probablemente del otro lado haya mucha gente preguntándose directamente si yo tengo un puchito de plata, de pesos que me sobran a fin de mes. ¿Qué hago? ¿En algún momento voy a poder comprar dólares o de acá a 2 años no se va a poder comprar? ¿Qué recomiendan? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese pequeño ahorrista en la Argentina que le sobran unos pesos y sigue confiando en los billetes verdes? Es la pregunta que nos hacemos todos. Una parte importante del mercado, pensando en esto que bien decía Andrés recién, cree que va a haber una devaluación. Entonces va a los que menos confianza tienen en el gobierno, los que menos tienen confianza tienen en la economía argentina y compran dólares. Hoy en día decían recién que el dólar llegó a 180 pesos, que es el mayor valor en el año, pero recordemos que hubo casi 25% de inflación en la primera mitad del año. Entonces es un valor más alto, un poco mentiroso. Está muy por debajo de los niveles de octubre, entonces tiene un poco de recorrido para ir para arriba. Del otro lado, al que apuesta al plazo fijo, el que apuesta por la economía argentina, el que quiere en pesos, el gran problema que tiene es que hoy en día está por debajo de la inflación. Entonces, si uno va al supermercado a principio de mes, puede comprar más bienes de los que puede comprar a fin de mes. Entonces, como el ahorro en pesos pierde contra la inflación, el dólar termina siendo un refugio. Posiblemente en los meses que viene el dólar, y sobre todo el oficial, esté contenido, va cerca de 100 pesos que de dispararse, no haya grandes tensiones en el mercado oficial. Este pequeño cambio, y agrego a las preocupaciones de la gente, se traslada a los precios porque es un clásico, ¿no? Sube un poquito el dólar, suben los precios. Sí, es como que se mueve el dólar y nos angustiamos todos porque es como una historia repetida en la Argentina. Mira, la experiencia que hay desde que se impusieron restricciones a las operaciones en el dólar formal, podemos decir, o oficial, ya desde 2012 hasta ahora, es que el traslado a precio de los dólares paralelos es marginal, ¿no? De los vivos. Algunos rubros en electrónica, algunos sectores muy marginales. O sea, en ese sentido, el que mueve la inflación sigue siendo el dólar oficial. O sea, vos ¿no? decís que lo que es el dólar ese es para productos de lujo. No, Pero, es para perdóname, algunos vos decís productos que que se compran por internet, algunos rubros, digamos, que se hacen por esos mercados informales. El grueso de la economía, el 80-90% de las transacciones que mueven las operaciones reales de las empresas concretos se hacen a el dólar oficial y No por lo tanto es el aumentan, que perdón, sigue Espera, manejando que nos está los pidiendo precios. la mano ahí. No aumentan por las dudas, Sí, muchos. hay Eso algunos pasa que mucho. sí. Yo lo que iba a decir es, el año pasado, cuando se disparó el dólar oficial, cuando el dólar blue estaba en Sí. 200 pesos, la inflación estaba alrededor del 3% mensual. Este año, cuando bajó el dólar blue, cuando estaba alrededor de 160 pesos, la inflación había llegado al 4% mensual. Entonces, obviamente que la Argentina tiene muchos problemas, pero el impacto de los dólares paralelos y sobre todo de los dólares financieros en los precios es acotado, es marginal. ¿Dónde pega más? Como decía Andrés recién, en los productos importados finales, en los televisores, en los celulares, por ahí en algún tipo de producto para el hogar y demás, que en general están vinculados a los productos de lujo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las empresas que tienen que comprar esos productos, el Banco Central no les vende los dólares. ¿Por qué? Porque prioriza por ahí otros rubros para la producción, que después se puede discutir si está bien o no, pero tiene ese orden de prelación. Entonces, por ahí hay ciertos rubros básicos que se quedan quietos. No fue lo que pasó en la primera mitad del año, con alimentos y bebidas subiendo siempre por encima del nivel general de precios, y después los bienes de lujo, bueno, que suban muy altos. Y eso se ve, por ejemplo, en algunas bebidas alcohólicas, por ejemplo, en los precios de los televisores, los precios de las computadoras y demás. Ahora, ¿es posible imaginar? Yo, perdón, voy con preguntas como tontas, pero la verdad es que son preocupaciones que probablemente no sea la única que las tenga, que es, termina la pandemia. Se puede empezar a viajar libremente, sin miedo a contagiarte, ni la cepa delta, ni no sé qué, y tengo unos pesitos que puedo comprar dólares. ¿Va a ser inaccesible? ¿Cómo se lo imaginan, por ejemplo, el año que viene, a fin de año, si termina la pandemia y uno puede viajar? ¿Va a ser algo para los argentinos que va a ser una locura, clase alta y nada más? Va a estar difícil, va a estar difícil. Por ejemplo, el año pasado el dólar se había parecido mucho a los valores del 2002. O sea, la salida de la convertibilidad cuando casi nadie podía viajar al exterior. Va a ser difícil. Hoy en día el peso está muy devaluado, no tanto para importar bienes, no tanto para importar servicios, no tanto para operar acá en la República Argentina, pero sí para salir al exterior. Hoy en día gastar con tarjeta es muy caro.
Recordemos que está el 30% del impuesto país y el 35% del anticipo de ganancias, y así todo es más barato que hacerlo con dólares del contado con liquidación, con dólares informales. Yo creo que lamentablemente, aun cuando termine la pandemia, viajar al exterior para la gran mayoría de los argentinos, casi como ahorrar, va a ser muy difícil. Me acabo de deprimir. Yo Yo no estaba soy- pensando un súper viaje cuando termine la pandemia. Yo no soy tan soñador como Cata, que pienso en viajes. Voy a algo más de coyuntura, muy de ahora. Escuchamos por parte del Gobierno Nacional todo el tiempo diciendo este año el salario le va a ganar a la inflación. Entiendo, en el marco, además, en un contexto de un año electoral. Primero le quiero preguntar si lo ven posible. Y mira, Teniendo en cuenta los indicadores de inflación, ahora vamos a conocer, ¿no?, en breve el de junio, que va a estar rondando el 3%, calculo yo. Sí, si vos me lo preguntabas un mes atrás, yo te decía, la verdad que no, ese número no se iba a dar. Pero creo que el gobierno vio que la pauta de inflación que había presentado el 29% no se cumplía, que era irreal, y modificó su política salarial. Cuando uno ve cómo se fueron cerrando las paritarias en los últimos 3 meses, pasaron de un 25 a un 45%, digamos. O sea, fue un aumento de casi 20 puntos porcentuales, que marca que uno dice, probablemente puede ser que le ganen unos puntitos. No va a ser que el trabajador va a tener el año que se va a salvar. Probablemente se rompa una racha ya de 3 años de caída del salario real, que fueron los últimos 3 años que venía cayendo el salario real, pero con una inflación elevada de por arriba del 40%, ¿no? O sea, esa es la otra cara. Va a ser, probablemente esta nueva pauta salarial le permita ganar unos puntitos sobre la inflación al salario, pero con una inflación por arriba del 40%, muy lejos del pronóstico inicial del 29% que había hecho Martín Guzmán. Antes de que empiece el programa estábamos hablando con Schurman del nuevo libro de Pablo Gerchunov con Roy Hora, donde básicamente Gerchunov vuelve a repetir un concepto que también usaba con Lucas Liach, que es el ciclo de la ilusión y el desencanto en la Argentina y cómo somos medio un disco rayado con la economía. ¿Por qué estamos siempre hablando de lo mismo? Bueno, el libro habla de que, yo eso lo vi en el curso de Andrés, ese libro, habla de que los argentinos tenemos una pasión igualitaria que nos hace querer vivir por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que eso no es quizás lo único, no creo que haya algo en el agua en la Argentina. Sí creo que hay una tentación constante de atrasar al dólar, de poner al dólar barato, a veces se hace con cepo, a veces se hace con deuda y eso nos termina pasando factura. Ya sea porque no nos prestan más, ya sea porque el cepo se vuelve insostenible. Entonces, esa idea de vivir con un dólar más barato de lo que por ahí le podemos vender al mundo, nosotros tenemos esa idea de principio del siglo XX de que la Argentina es un país condenado al éxito y me parece que lamentablemente eso se empezó a quedar atrás. Hoy en día no somos un país que esté líder a nivel global, que le pueda vender mucho al mundo y eso nos termina pasando factura y de vuelta, queremos viajar al exterior cuando a veces es difícil y no hay dólares para todo. Ahora, Andrés y Matías, Queremos flan. se le hicimos bastante fácil hasta ¿Puedo agregar una? Sí, ahora agregás. Pero ver. déjame preguntar esto, porque se le hicimos No. bastante fácil hasta ahora. Yo quiero propuestas para salir de esto, no solo el análisis del cuadro de situación y demás. No, por un lado, por la idea esta de Gerchunov, digamos, de que la Argentina, el problema es que tiene una pasión por la igualdad. Si me preguntás a mí, es todavía una reminiscencia de la oligarquía argentina que quería esos peones de pata al suelo ganando 2 mangos de la época de los inmigrantes, O sea, estás en desacuerdo. que todavía reniega de cuando los trabajadores tuvieron derechos con Perón y mejoraron el salario. Todavía lo ven como el problema maldito de la Argentina, con una reminiscencia que se trasciende generación a generaciones en sectores dominantes de la Argentina en contra de que la gente que trabaja viva bien, que para mí es un logro, no un problema. Bueno, ¿y cómo salimos de esto? Bueno, yo creo que hay el tema que tenemos que trabajar hoy día, me parece que se ha visto que gobiernos populares, gobiernos más conservadores, no le encuentran el agujero al mate, es la Sí. inflación. O sea, hay que trabajar sobre un programa inflacionario justamente para estabilizar algunas variables que eviten esta carrera permanente precio-dólar ¿Y salario. dónde está el agujero del mate? Bueno, la postura nuestra del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz es que la inflación en Argentina tiene componentes inerciales. Para, ¿vos tenés un libro donde explicás propuestas sobre esto? Lo acabo de escribir. ¿Cómo se llama? Le estoy buscando el nombre. Si encontrás uno bueno, estaba dudando cómo ponerle sobre la inflación. Encontrar el agujero al mate, ese es el título del Encontrar- necesario. Un buen nombre. Pero bueno, lo que nosotros decimos es que cuando vos convivís muchos años con la inflación ya se incorpora en un contrato de alquiler, Sí. en un contrato de crédito, ya las tasas de un crédito. Vos tenés un crédito al 60%, 50%. Esa tasa tiene implícita inflación. Si vos tenés que el alquiler te va a aumentar un 40%, tenés que estar endeudado al 60% y tenés que pagar salario que van a aumentar un 45%, sos empresario, no hay inflación, te fundís.
Sí. Entonces, hay componentes inerciales que ya incorporan la inflación del pasado hacia adelante. Por eso cualquier programa, sea heterodoxo, ortodoxo, se ha probado todo en los últimos años en Argentina, Sí. de emisión cero a salgo moreno y le pego un mazazo al que aumenta los precios, se probó todo y no funcionó porque no se toma en cuenta esos elementos inerciales, ¿no? Justamente nosotros, Ahora, desde Centro Escalabrini Ortiz, explícamelo a mí tenemos que no una propuesta. entiendo nada. No, eso que te digo, si vos tenés, digamos que ya el contrato de alquiler ajusta de acuerdo a la inflación Sí. pasada, la expectativa del salario, la tasa de crédito, la inflación pasada se te impone hacia adelante. Entonces, vos por más que retrases el dólar, frenes la emisión monetaria o quieras hacer un acuerdo de precio, esa inflación del pasado te empuja, por eso se llama inercial, porque es como el tren que una vez que arrancó velocidad no lo parás. No para. Entonces, tenés que hacer una política para atacar esos elementos inerciales. Ninguno de los programas heterodoxos y ortodoxos de los últimos 10 años han enfocado ahí. Y Ni yo creo Macri, que ese ni es el talón de Cristina, Aquiles. ni Alberto, ni nadie. Claro, y ese es el talón de Aquiles que hace fallar todos los programas de estabilización propuesta, de los Matías? últimos años. Yo creo que recuperar la credibilidad, que es algo muy parecido a lo que dice Andrés, es muy, muy importante. Yo creo que el problema de este año no es que la inflación no sea del 29%, sino haberlo prometido. En ningún escenario la inflación podía ser del 29%. Algo parecido pasó con Macri cuando él dijo que iba a bajar la inflación en 5 minutos. El problema no es que no lo pueda hacer, nadie lo podría hacer. El problema es prometerlo. Yo creo que para bajar la inflación lo que tenemos que entender los argentinos, esto no es muy rentable políticamente, es que es un proceso gradual, que no vamos a despertarnos mañana, el año que viene, y vamos a tener una inflación de 5%, que lamentablemente va a llevar tiempo, que vamos a tener que, ya convivimos una década con una inflación por encima del 20%. Desde el 2010, en absolutamente todos los años, la inflación estuvo por encima del 20%, algunos más cerca del 50%, otros más cerca del 25%. Y es muy probable que los próximos, por lo menos 5 años, y casi me animo a decir los próximos 10, tengamos una inflación parecida, tengamos una inflación de mínima del 20%. Y entender que esto es complicado y gradual. Los que no se próximos sale 10 de un día. años, mínimo del 20% de la inflación en la Es Argentina. el optimismo de las jóvenes generaciones. No, Cuidado con la La inflación. verdad, váyanse, me arruinaban el viaje, me arruinaban los Es próximos verdad, 20 basta. años. ¿A quién invitamos? Andrés, Matías, gracias. por estar con Gracias a los nosotros. dos. Buenas noches. ¿Querés ser candidata? No, para nada, pero te digo una cosa, hasta tengo una amiga que es candidata, tengo que Tenés una decirlo, candidata. porque Carolina Lozada es amiga. Bueno, hay muchos periodistas que se están volcando a la política, no es una novedad, esto pasa hace bastante tiempo, pero sobre todo en estos últimos tiempos hubo una corriente con mucha fuerza. De esto vamos a hablar después del informe.